Esto es una curva larga, relativamente rápida, a derechas. Y esto es una curva larga, relativamente rápida y a derechas. ¿Qué pasa, artistas? Soy Fernando Magdaleno y hoy te voy a explicar por qué tú también deberías ir a girar al circuito. Cuando hablamos de ir a circuito, pensamos en, ir a correr como locos y marcar tiempos. Y esta asunción no es del todo errónea. Ahora bien, si el mejor sitio para comenzar a cocinar es la cocina, o si necesitas lanzarte a la piscina para aprender a nadar, o si se aprende mejor francés en Francia que en Finlandia, solo es lógico pensar que eventualmente, si quieres mejorar tu técnica en moto, tendrás que irte al circuito. Circuitear, girar o como lo quieras llamar, tiene un montón de ventajas respecto de rodar en la calle. A saber, no hay límite de velocidad, no hay pasos a nivel, no hay peatones, no hay guardarraíles, no hay circulación en el otro sentido. La calzada es muchísimo más ancha. Hay vías de evacuación y los que comparten pista contigo están mucho más concentrados que los que están normalmente en la calle. Y tantas otras cosas que hacen que ir a circuito sea una actividad segura y disfrutable, si lo haces con cabeza y buena organización. En resumidas cuentas, ir al circuito te permite explorar los límites de tu moto y sobre todo los de tu pilotaje en un entorno controlado. Y si además lo haces en el marco de un curso de conducción, muchísimo mejor. Cuando te apuntas a un curso en circuito, aparte de ir a correr y pasártelo bien, puedes esperar aprender lo siguiente. A colocarte en la moto. No es la misma posición la que hay que tomar cuando aceleras que cuando frenas o cuando estás en paso por curva. Más aún si comparamos una deportiva o una trail. Intentar aprender a moverte sin la guía de alguien que realmente entiende y sin la tranquilidad de saber que nadie te está pasando por otro carril son boletos para tener un disgusto. A mirar lejos. Una técnica clave para poder tener un buen paso por curva es precisamente saber mirar lejos. Si no tienes una curva visible, continua y que además puedes repetir hasta la saciedad o hasta dominarla, pues al final te va a costar bastante más interiorizar esta técnica. A controlar el gas. Una curva, idealmente, tiene un momento de frenado y a partir de ahí aceleras de forma constante y progresiva y sales de la curva, salvo, honrosas excepciones. Practicar esto en la calle es difícil porque, pues la misma curva puede que no esté bien hecha, puede que no sea una curva bien trazada o que el asfalto esté en mal estado o que sencillamente tienes a otros usuarios de la vía, ya sean transeúntes, viandantes, peatones, otros coches, autobuses, etc., que te impiden tomar la curva como en teoría deberías hacerlo. Mejor, para dominar esto, trabajar en circuito. A evitar malas reacciones. Cuando nos colamos en una curva, el cuerpo te va a pedir que fijes la mirada en el árbol contra el que te vas a estrellar. Y lamentablemente el hecho de mirar al dichoso árbol es lo que más te va a acercar a... Entonces, hacer esto en la calle o practicar un poco el evitar las reacciones de supervivencia que te pide el cuerpo es muy difícil porque el tiempo de reacción que tienes en la calle es extremadamente limitado. La calzada es más estrecha, hay coches que están circulando en el sentido contrario, puede que haya un paso de peatones o pintura, que sabemos que es muy deslizante, en fin, no son las condiciones ideales. En cambio, en circuito tienes una calzada anchísima, tienes vías de escape. Normalmente no hay nada cuando te vas largo que te dé miedo como para poner la mirada en ello, ¿no? Un árbol, un muro, una casa, un peatón, lo que sea. El tener un entorno mucho más controlado que te permite, no tengo que mirar al árbol, no tengo que mirar a la salida de la curva, sino que tengo que redirigir la mirada hacia el interior y disponer de más calzada y sobre todo de más tiempo, te va a permitir interiorizar esta técnica. Y una vez que la tengas ya, a base de sustos, porque hay que ser, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Pero si ya lo tienes más asimilado y lo has hecho más veces en circuito, es mucho más probable que si te pasa esto en la calle, tengas una reacción más rápida de devolver la mirada hacia donde la tienes que poner
y evitar un potencial accidente. A saber cuándo correr y cuándo no. Muchas veces los motociclistas pues tenemos ansias de adrenalina y tomamos malas decisiones. Algunos de los que hemos ido a circuito pues nos quitamos el bicho, ¿sí? de querer correr y de probar cosas y de acostarse y compañía, y esto pues nos permite darnos cuenta de los riesgos que existen cuando conduces en la calle y tiendes a bajarle un poquito el ritmo, y esto lo único que hace es beneficiarnos a todo el colectivo motociclista. A escoger la trazada correcta. La mayoría, por no decir todos los circuitos, tienen partes técnicas o más trabadas, que te obligan, sí o sí, a tomar la decisión correcta de hasta dónde acelero, cuándo empiezo a frenar, hasta dónde freno, dónde empiezo a mirar a la curva, por qué lado entro, por qué lado salgo, dónde está el apex, ¿no? O la parte donde toco el interior. Es decir, aprender a hacer una curva bien respecto de cuánta calzada utilizar. Cuando ya has hecho esto en circuito, ya sabes que te toca entrar por el exterior, tocar el interior, mirar a la siguiente curva para ver por dónde sales, pues al final estarás en mejor posición a la hora de aplicar este mismo concepto en la calle. Y esto lo que va a generar pues son curvas mejor hechas, más eficientes y sobre todo más seguras. A entender tus límites y los de tu moto. El problema de buscar los límites es que al final los acabas encontrando. Si buscas tus límites en la calle, no solo puedes tener un disgusto, que casi seguro lo vas a tener, sino que además puedes generarle un disgusto a alguien que no tuvo más culpa ni responsabilidad que estar en el mismo sitio en el que tú estabas cuando tú estabas tomando una decisión equivocada. Sin embargo, si buscas los límites en circuito, pues mira, primero, por lo que hemos dicho de la reacción, ¿no?, natural que tienes y de lo ancho que es el circuito y del tiempo que te da, puede que hasta lo evites. Y en el peor de los casos, si no evitas el tortazo y te vas al suelo, casi seguro, o casi siempre, los daños se van a pues restringir a lo material, quedarás adolorido, te puede pasar algo, pero en cualquier circunstancia mucho menos grave, o de forma mucho menos grave, que si te pasara en la calle. Recuerda que en circuitos no hay guardarraíles, no hay muros, no debería, ¿no? Árboles, etc. Si te caes en circuito, casi siempre la vas a sacar más barata que si te caes en la calle. Y aparte de esto, y de todas las ventajas que tiene ir al circuito, es una experiencia brutal. Yo por lo menos, salí siendo otro piloto. Y lo que más cambió no fue mi técnica y que ahora soy mejor, nada por el estilo. Lo que cambió fue cómo vi a la calle cuando regresé del circuito. Ahí te empiezas a dar cuenta de los riesgos reales que entraña una conducción pues más irresponsable en la calle, y esto ha hecho pues que todos los que yo conozco al menos, y mi persona inclusive, hayamos bajado el ritmo. Cuando salimos un domingo a rodar con los amiguetes, que al final pues como no tenemos nada que demostrar y no tenemos esas ansias de correr, porque para estas dos cosas está el circuito, salimos a la calle a disfrutar, con otra mentalidad, con otro espíritu y sobre todo con otras ganas. Y esto, aparte de ir en beneficio de nuestra seguridad, también, y esto es súper importante estos días, ayuda a elevar el concepto que se tiene del motociclista que, pues, lamentablemente no pasa hoy por su mejor momento. Pero ojo, por más que sea bonito, por más que vayas a aprender y tal, ir a circuito no está exento de riesgos, ¿vale? Y tienes que prepararte siempre, cuando vayas a ir a circuito, de la siguiente forma. Primero, suscríbete. Esto es completamente irrelevante y necesario para los circuitos, pero como ya el vídeo se está haciendo largo, me quedo sin espacio para meter spam. Ve bien equipado. La mayoría de los circuitos, tanto en Europa como en Estados Unidos, te obligan, aparte de llevar casco, a llevar un mono de cuero de 1 o 2 piezas, unos guantes de moto, unas botas de moto. No cometas el error de pensar que porque en tu país no es estrictamente necesario, no es recomendable. Si en esos países lo piden, por algo ha de ser. Ve con alguien que te guíe. Si no te inscribes a un track day, concurso o a un curso de conducción en circuito porque sencillamente no tienes la oportunidad, procura llevar a alguna persona de confianza que ya sepa de esto para que te guíe y te dé las pautas de cómo ir, de cómo prepararte y de cómo leer el circuito. Irte tú solo y esperar tener una epifanía circuitera no es la mejor idea. Empieza en los grupos lentos. Normalmente los track days o los cursos tienen pues una especie como de agrupación, ¿vale?, de diferentes motos, independientemente de su cubicaje, que se unen o se conglomeran por ritmos. Si no sabes qué ritmo tienes porque es tu primera vez,
vete en el grupo más lento y de ahí ya irás creciendo. Si lo haces al revés, te vas a llevar susto o disgusto y seguramente una mala experiencia. Adelanta con cuidado, los track days no son carreras. Ganas nada o muy poco por llegar primero, pero puedes perder muchísimo por hacer una maniobra cuando no toca. Comparte. Las tandas en circuito o los cursos de conducción en circuito son la oportunidad ideal para hacer piña, grupo, camaradería, llámalo como quieras, entre motociclistas. Además, si ya has ido varias veces y ya pues tienes cierto grado de experiencia y ves que llega alguien más perdido que un pulpo en un garaje, aprovecha y acércate, ¿sí? Esa cercanía que tú vas a poder tener con él va a elevar su experiencia y seguramente si tú hubieras estado en su lugar habrías agradecido que alguien viniese a darte según qué pistas o por lo menos consejos sanos. Ve tranquilo. Los pilotos primerizos suelen caer presa de los nervios. Es normal, el circuito impone, ¿sí? No te preocupes. Da las primeras vueltas despacito hasta que calienta la moto, los neumáticos y tú. Y a partir de ahí ve creciendo en ritmo y en confianza. El circuito al final es para aprender, no tiene que dar miedo. Trátalo con respeto y vas a disfrutar. Descansa. Tanto el cuerpo como la cabeza juegan un papel fundamental en las tandas de circuito, ¿sí? Por más que tú creas que estás en forma y que estás cuadrado y vas al gimnasio, muchísimo cuidado. El cuerpo y la cabeza se cansan. Procura mantenerte hidratado y bien alimentado, es decir, comida ligera pero que te mantenga con energía, durante todo el tiempo que dura el track day o el curso. Si ya empiezas a notar que te cuelas, que te equivocas más a menudo, que cometes más fallos, que ya pierdes los puntos de referencia, que entras tarde y que además pues, te vas dando cuenta que te cuesta más frenar a la moto, que puede un poquito más contigo, para, descansa. Es emocionante hacer un track day, a todo el mundo le da ganas de girar pues como una lavadora, pero ojo, mejor guarda un poquito y no te caigas y tengas que estar parado 2 meses por daños tuyos o daños de la moto y así, pues bueno, podrás disfrutar la siguiente experiencia de tu track day con muchísimas más ganas. Ten la moto en perfectísimas condiciones. El circuito exige muchísimo más a los pilotos e infinito más a las motos y todas las partes que la conforman. Neumáticos, súper clave, frenos, que el motor esté en buen estado, que no tengas fugas, que la suspen no sude. Mírala bien antes de ir a circuito, porque le vas a exigir y si algo no está en perfectas condiciones lo vas a notar. O porque se daña la moto o porque te dañas tú arrastrándote con la moto fruto de un accidente. No te piques. Normalmente vas a encontrarte con alguien que tenga un ritmo parecido al tuyo y ya el cuerpo te va a pedir que demuestres saber qué tan buen piloto eres. No la cagues. Ideal en estos casos, sobre todo si es de las primeras veces que vas a circuito y donde puede que no conozcas a esta persona que gira más o menos al mismo ritmo que tú, entra en pits, dale medio circuito de diferencia, no es una carrera, no importa quién llegue primero, y sal en un momento en el que no vayas a coincidir en curvas con él, de modo que no tendrás la tentación de intentar meterle la rueda para pasarle y demostrar que tú eras mejor. Olvídate. El circuito es para disfrutar. Y el objetivo, cuando vas a aprender, es que entre un piloto y salga uno mejor que el que entró. No demostrar quién es mejor entre 2 pilotos cuando estás dándole vueltas. Ya me quedo sin dedos. Rueda por debajo de tu 100%. Una vez más, volviendo al tema del límite, ¿sí? La manera en la que vas a interiorizar todo lo que quieres aprender y donde vas a seguramente hacer trazadas mejor dibujadas, curvas más elegantes y eventualmente tiempos más bajos, va a ser cuando vayas en pleno control de todas las circunstancias. Si siempre vas a cuchillo, vas al límite y vas a tu 100%, al final acabarás encontrando ese 100% y casi seguro, sobre todo cuando eres primerizo, el límite tuyo va a estar antes que el límite de la moto y eso va a suponer un susto o disgusto. Evítatelo, rueda a tu 70, a tu 80%, donde sabes que todavía tienes margen de maniobra para si pruebas un límite, por ejemplo, yo que sé, un punto de referencia de frenado un poco más tardío, ¿sí? Que todavía te sobre ese 20% para decir, uy, me he colado, pero tengo como acostarme, tengo como tumbar más a la moto y no voy pasado. Si vas a tu 100 y pruebas irte un poquito más allá, puede que llegue tu límite, la moto todavía tendrá con qué, pues un poco brindarte soluciones, pero tú no estarás en capacidad de ponerte a la altura de la moto, casi seguro, y pasará lo que tenga que pasar.
evítatelo. Y eso ha sido todo por hoy, chavales. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Agur!